Muy buen día. Hoy quiero referirme a la norma subcapitalización. Es un anexo muy importante dentro de la declaración de renta del año 2018 para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Ingresamos entonces en la lámina de norma de subcapitalización. Cuando hablamos de norma subcapitalización debemos entender que son esas deudas que me generaron intereses. Entonces, intereses que yo cancelé dentro del año 2018 y que yo voy a determinar dentro de esta lámina si me los puedo tomar como deducibles o no. Para el ejemplo, esta lámina se realizó un ejercicio. Vamos a tomar como ejemplo un patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. En este caso sería el patrimonio líquido que se determinó en su momento en el año 2017. Y la norma me permite tomar 3 veces ese patrimonio líquido como monto máximo de endeudamiento. Entonces, ya una vez determinado ese monto máximo de endeudamiento, lo que voy a hacer es ingresar la información en esta tabla que se diseñó. Esa tabla que se diseñó cumple una función muy importante y es poder calcular esos intereses que yo pagué y en atención a solicitud de varias personas, porque inicialmente se había diseñado para poder calcularlo solamente para 2 tipos de préstamos. En este caso lo estamos diseñando para 6 tipos de préstamos, como de acuerdo a solicitud que realizaron inicialmente. Aquí yo voy a ingresar entonces cuál fue el capital inicial, cuál es la cuota mensual, cuál es esa fecha de ingreso a la deuda y cuál es la fecha último pago. Solamente vamos a ingresar eso, pero entonces esto va a tener unas condiciones. Si el préstamo yo lo traigo desde el año anterior, de años anteriores, entonces yo lo que voy a ingresar aquí es ese capital inicial, es esa deuda que empieza a regir a partir del 1 de enero del año 2018, teniendo en cuenta deudas que vienen de años anteriores. Si la deuda se generó solamente dentro del año 2018, pues voy a incluirla allí. La cuota mensual, y aquí hago énfasis en algo. Uno de los documentos que yo debería tener para hacer esta lámina podría ser la proyección de pagos que me entrega la entidad financiera cuando yo empiezo a hacer los pagos o amortizar la deuda. La fecha de ingreso de la deuda dice que son para las obligaciones que vienen de años anteriores, se debe entender que la fecha de ingreso va a ser el 1 de enero del año gravable. Y la fecha del último pago, si la deuda termina en años posteriores, pues yo voy a ingresar el 31 de diciembre. Para este ejercicio se tomó todo el año gravable, bajo el entendido que es una deuda que viene de años anteriores y que culmina en años posteriores, no culmina dentro de este año. Con esta información ya podemos desplegar, por ejemplo, en la primera lámina. Aquí observamos entonces 6 tablas de amortización de préstamos. 6. En el momento en que yo ingreso información en la tabla superior, en esta tabla superior, automáticamente entonces esas tablas de amortización se alimentan y me calculan la información. La única información que yo voy a tener que incorporar dentro de cada tabla va a ser esta información, es decir, los intereses que yo pagué cada mes en el mes que corresponda. Obviamente, si la deuda fue generada a partir de, digamos que de junio, entonces esta lámina me va a indicar desde dónde voy a ingresar yo los intereses, es decir, desde el color azul. Pero resulta que los intereses yo no los pagué o la deuda no terminó el 31 de diciembre o en años siguientes.
Entonces yo voy a decir que la deuda terminó en octubre. Con esto la lámina me dice que yo solamente voy a ingresar los intereses en los meses que yo los pagué. Y con esto me va a calcular una información que viene relacionada dentro del decreto 3027 del 2013. En el artículo segundo me indica que para cada una de las deudas que generan intereses yo debo identificar unos conceptos. Entre ellos debo identificar los días de permanencia. ¿Cómo así los días de permanencia? Yo debo identificar cuántos días duró ese saldo, duré debiéndole este saldo al acreedor. Y con base en eso voy a determinar una deuda ponderada. La deuda ponderada es tomar esos días de permanencia por el saldo o la base, como lo indica ese artículo. Ya con esa información y calculando esto en cada uno de los préstamos, de los 6 préstamos, vamos entonces a poder identificar cuál es esa deuda ponderada total. ¿Cuál será la deuda ponderada total? Entonces en la deuda ponderada total, indica también ese mismo decreto, en el numeral segundo dice que voy a sumar todas esas deudas ponderadas de cada préstamo que calculé y las voy a sumar. Esa sería la deuda ponderada total. Ahora voy a determinar el monto total promedio de las deudas. Aquí existe una complejidad y es donde yo quiero hacer énfasis y hacer tal vez un análisis para hacer una interpretación de la norma, porque pues si nos detenemos aquí a explicar este punto, vamos a llegar tal vez a una conclusión muy diferente. Y por tal motivo quiero referirme a lo que regula ese decreto 3027 en el numeral tercero, y dice lo siguiente. Y el que esté viendo este video o el que vaya a ver este video, yo quiero que también se detenga y analice y saque sus propias conclusiones. ¿Qué dice el numeral tercero? Dice: el monto total promedio de las deudas. Dice: el monto total promedio de las deudas será el resultado de dividir la deuda ponderada total. Ya dijimos que la deuda ponderada total, ¿cuál es? Es tomar la deuda ponderada de cada deuda, y la voy a sumar y encuentro la totalidad. Entonces voy a dividir esa deuda ponderada total, le voy a dividir de acuerdo a lo que dice el numeral tercero. Dice que la voy a dividir por el número total de días calendario del correspondiente año o del periodo gravable. Y yo pregunto, ¿cuál es ese número o esa cantidad de días calendario del periodo gravable? Digamos es 365 días. Si son días calendario, usted toma un calendario y usted empieza a contar cuántos días tiene ese año o ese periodo gravable. Tiene 365 días. Y aquí es donde yo observo una complejidad y necesitamos que haya una interpretación de la norma. Y es por lo siguiente: 365 días, excelente, siempre y cuando yo haya cancelado intereses durante los 365 días o haya cancelado intereses de enero a diciembre. Excelente. Y para eso me di la tarea de hacer una tablita muy pequeña que me indica lo siguiente. Y para eso vamos a entonces a referirnos solamente con una primera tabla y vamos a referirnos a lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta un capital inicial, vamos a tomar en cuenta una cuota y vamos a decir de que esos intereses fueron pagados durante todo el año, es decir, desde el 1 de enero del año 2018 hasta el 31 de diciembre del año 2018, es decir, 365 días. Y aquí entonces vamos a observar que yo pagué intereses durante todos los meses. Vamos a suponer
Vamos a suponer de que se pagaron estos intereses a manera de ejemplo durante esos 12 meses. Aquí realmente los días de permanencia son 365 días y aquí estoy encontrando una deuda ponderada. Vámonos entonces a esta pequeña tabla. Y vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a hacer el ejercicio con los 365 días porque en efecto se pagó intereses durante los 12 meses. Y vamos a tener en cuenta entonces el cálculo de la deuda ponderada tal como está en esta tabla. La deuda ponderada total dividido entre los 365 días y dice que me puedo tomar el 59% como deducible. Hasta aquí no hay problema. Porque en efecto, el artículo dice que dividirlo por el número total de días calendario, que serían los 365 días. Aquí estamos atendiendo estrictamente a lo que establece ese numeral tercero. Pero entonces vamos a referirnos a un tema diferente. Vamos a referirnos en el evento en que yo no estoy pagando intereses durante los 12 meses, sino que voy a pagar intereses por un solo mes. Hagamos el ejercicio. Digamos que solamente voy a pagar intereses del 1 de diciembre del año 2018 al 31 de diciembre del año 2018. Y observamos que los días de permanencia de esa deuda son ¿cuánto? 31 días. Es muy diferente. Y vamos a mirar la siguiente tabla. Ya no vamos a observar esta tabla que estoy señalando acá, sino que vamos a observar esta otra tabla. Y vamos a llegar a una conclusión. Vamos a decir lo siguiente. Pagué intereses solamente por un mes. Y si nos referimos y fijamos la mirada en esta columna, en esta parte que estoy señalando, nos vamos a entender de que a pesar de que pagué solamente un mes de intereses y atendiendo lo que dice el numeral tercero de dividirlo por los 365 días, voy a poderme tomar el 100% de los intereses como deducibles. Ahora vamos a referirnos a esta otra selección, teniendo en cuenta la realidad de los días de permanencia. Y realmente los días de permanencia no fueron 365 días, sino 31 días. Y con base en eso, ya no me está permitiendo, como sí pasó en la tabla anterior, tomarme todo el mismo porcentaje. Aquí me está diciendo, no, un momento, aquí con esta tabla usted se va a poder tomar es el 56% como proporción de los intereses que usted pagó. Entonces, esto me lleva a decir que con un cálculo de aritmética básica, podríamos decir que un denominador entre más bajito sea, el resultado va a ser mucho más alto. Ejemplo, yo tengo 1000 unidades y las voy a dividir entre 100 unidades. El resultado me da 10. Pero si esas mismas yo las divido entre 10 unidades, me da 100. Es decir, entre el denominador sea mucho más alto, el resultado va a ser mucho mayor. Razón por la cual, concluyendo en esta parte, y para efectos de culminar este video, esta grabación, ese monto total promedio de las deudas lo estoy tomando por los días reales de permanencia de las deudas. Si yo tuve muchas deudas,
con paga intereses de muchas deudas durante el año grabable 2018. Entonces, así como estoy sumando el total de la deuda ponderada, voy a sumar el total de los días de permanencia. Ahora, el que esté viendo este video, si determina que no es así, es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es tomar esta celda y dividirlo por 365 y le va a dar un resultado diferente. Y con base en esto, volvamos entonces aquí. No habíamos borrado los intereses, pero eso no afecta para el cálculo de la proporción. Y ya puedo decir que con base en esa información, teniendo en cuenta que pagué intereses solamente por un mes y teniendo base solamente los días de permanencia reales, no lo que establece el numeral tercero, yo me puedo tomar el 56% de esos intereses que pagué como deducibles, lo que indica que yo me puedo tomar como deducible 476.000 pesos de esos 850. Y en el evento en que esa información o esos intereses yo los estuve pagando durante todo el año, entonces aquí vamos a decir que durante todo el año pagué intereses. Observamos acá que me va a tomar el 59% porque son 30, ya voy a tomar como días de permanencia de esa deuda, van a ser 365 días y voy a poderme tomar el 59% como deducible, es decir, de 10.200.000 que pagué durante el año 2018 por concepto de intereses, es decir, deudas que me generaron intereses, porque aquí quiero hacer un paréntesis. Si yo tuve deudas durante el año 2018, pasivos que no me generaron, no me obligaron a pagar intereses, no debo incluirlas dentro de esta lámina. Entonces, de 10.200.000 que yo pagué, me puedo deducir en esta lámina 6.046.110. Hasta ahí. Y por último, teniendo en cuenta que esta es una plantilla de declaración de renta de persona natural no obligada a llevar contabilidad, y teniendo como base el componente inflacionario que ya para este año 2018 todavía es aplicable, voy a tener otra limitación, pero aquí no quiero extenderme más. Este era el procedimiento que se tenía que tener en cuenta o que se debe realizar para poder determinar los intereses que me puedo tomar como deducibles. Y por último, yo voy a seleccionar en qué lámina voy a aplicar estos intereses, basado en una premisa muy importante, y es que primero, que en esa cédula se hayan generado ingresos, y segundo y muy importante, que esas deudas o esos intereses que yo voy a incorporar dentro de esa cédula tengan relación de causalidad y proporcionalidad con la obtención del ingreso. De resto no me la voy a poder tomar, o incluso me van a dejar la declaración de renta como no presentada por tener información errada, o lo peor, me van a obligar a hacer una corrección de declaración de renta. Con esto, el objetivo final es poder llegar a una interpretación de la norma, de este decreto, de este numeral, y decidir si yo voy a dividir esa deuda ponderada total por los 365 días que establece ese numeral o por los días de permanencia totales. Esa es la conclusión. Buen día.